Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que estaba hablando, estaba interactuando con mudos y sordos. No les cuesta nada responder al saludo. Son seres de otro planeta ustedes que no saludan. Parece que no, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase. Ahí ven un subtítulo en la pizarra, dice enfoque ordinal, que hemos estado hablando de la anterior clase, que no pasamos desde el día viernes, o perdón, miércoles, perdón, que hemos empezado a hablar de este enfoque, en el cual hemos visto que el enfoque ordinal utiliza como herramienta dos tipos de análisis, uno de ellos que se llama la curva de indiferencia, que representa básicamente una figura de este tipo, que ya lo hemos visto también en la presentación teórica, una curva de indiferencia que representa un nivel de utilidad. Por ejemplo, se puede representar un nivel de utilidad 100, igual a 100, en un plano cartesiano de dos bienes X y Y. La curva de indiferencia es una función U que depende básicamente de dos variables X y Y. Por ejemplo, si yo quiero representar una curva de indiferencia cualquiera, podemos construir como, por ejemplo, U igual a 20. Vamos a hacer la más pequeña para que vean cómo se construye U igual a 20. U igual a 20 va a ser igual a X, Y. De aquí yo despejo cualquier variable, voy a despejar Y esto va a ser igual a 20 entre X. Esta viene a ser una función de curva de indiferencia específica. ¿Cómo construimos? A esto le doy valores en una tablita de X y Y. Por ejemplo, si X es igual a 2, la cantidad demandada de Y va a ser igual a 10. Si es 4, 20 entre 4 va a ser igual a 5. Estoy reemplazando el valor de X aquí, 20 entre 2 igual a 10. 20 entre 4 a 5. Y puedo utilizar un valor mayor. Por ejemplo, podríamos utilizar 10. 20 entre 10 igual a 2. Eso implica que yo tengo que tener los siguientes valores: 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. El primer punto dice 2. Cuando X es igual a 2, Y es igual a 10. Estamos hablando de este punto. El punto A. El siguiente punto X, 4, Y 5. Voy a eliminar esta curva para que salga más exacta. Eh, 4, 5. Y finalmente 10, 2. Esa es una curva de indiferencia, es la primera herramienta para estudiar la demanda del consumidor bajo el enfoque ordinal. Esto hemos visto en dibujitos en la presentación. Cómo se construye, ya están viendo, es una función. ¿Qué características tiene esta curva de indiferencia? Tiene 4. Primero, que son convexas, siempre van a tener esta forma. ¿Por qué? Porque a medida que el consumidor se mueve de A a B a C, lo va a hacer renunciando a una cantidad de un bien respecto al otro.
Este triángulo rectángulo me muestra que aquí hay un cambio en X y aquí hay un cambio en Y. Entonces, para moverme de A a B, yo tengo que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Para moverme de B a C, también tengo que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Por esa razón, tiene la forma de convexa. Segundo, tienen pendiente negativa. Es decir, que cuando yo me muevo de A a B a C, cada vez yo disminuyo y para aumentar X, y por esa razón la pendiente es negativa. Tercera característica, representan n combinaciones de puntos. Acá yo solamente identifiqué 3, pero cada punto de esta línea curva representa una combinación de X y de Y. Finalmente, la cuarta característica, no pueden existir curvas de indiferencia como la siguiente, U2, si fuera esta U1, no se pueden intersectar. ¿Por qué? Porque este punto A representaría tanto para U2 y para U1. Y generalmente, cuando yo tengo una curva de indiferencia más alta, representa un mayor nivel de utilidad, que podría ser 30. Entonces hay una confusión. U2 y U1 tienen un punto común cuando representan diferentes niveles de utilidad. Esto no se puede dar. Esa es la cuarta característica. Y termino con esto. Además, en las curvas de indiferencia es importante el término de tasa marginal de sustitución, decíamos, que se refiere a la relación de intercambio de A y B. Este fenómeno, que lo voy a explicar a través de la tasa marginal de sustitución, que es lo mismo decir relación marginal de sustitución, y que me muestra el cambio de Y que experimenta el consumidor cuando se mueve de A a B, dividido entre el cambio de X. Es decir, me está mostrando acá la cantidad de este bien Y que el consumidor va a renunciar para aumentar esta cantidad de X. Eso en términos de función también se puede explicar a través de la derivada de Y respecto a X, o también a través del concepto de utilidad marginal, que ya saben cómo se obtiene la utilidad marginal de X dividido entre la utilidad marginal de Y. Acuérdense que la utilidad marginal de X se obtiene a través de una función de utilidad, ¿no? que se deriva. Cuando yo tengo una función de utilidad, por ejemplo, de 3x menos 6x al cuadrado, yo derivo esta función derivada de u respecto a x, va a ser igual a la utilidad marginal. Esto es la utilidad marginal del bien x. Obviamente para el bien y va a ser lo mismo, simplemente que va a cambiar la variable. Muy bien. Esto es la pendiente. La pendiente se puede encontrar de diferentes formas. Pendiente. La pendiente de la curva de indiferencia se puede encontrar de diferentes formas, como se muestra a través de esas igualdades. Y la pendiente se llama, desde el punto de vista técnico, relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución. ¿Y por qué es importante? Porque a través de este término vamos a encontrar el equilibrio del consumidor más adelante. Bien, entonces, en resumen, la curva de indiferencia es una curva convexa respecto al origen y que tiene esta forma. Dentro de esta curva yo puedo describir 4 características. Una, la convexidad, la pendiente negativa, la de no intersección con otras curvas de indiferencia, como este caso, y el conjunto de combinaciones que representa. Y finalmente su pendiente, que es importante, que se llama tasa marginal de sustitución. Ustedes tienen que ver los apuntes para agarrar la idea. Igual relación marginal de sustitución, que es lo mismo, y que es igual a, como tiene pendiente negativa, va con signo negativo. Si yo tengo, en este caso, una tabla como esta, yo puedo encontrar la tasa marginal a través de estos cambios. Este es el cambio de X y acá me da el cambio de Y.
¿sí? Entre A y B, por ejemplo. ¿Y cuándo aplico las derivadas? Cuando tengo una función de utilidad como esta. Por ejemplo, yo puedo aplicar aquí derivada de y respecto a x. Si yo tengo y igual a 20 sobre x, quiero encontrar la tasa marginal de sustitución, va a ser igual a la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Derivada de y respecto a x de esta función va a ser igual a la derivada de una constante sobre una variable. Es igual a menos la constante por la variable al cuadrado. Bien, esa sería la tasa marginal de sustitución o la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ingeniero, ¿puede explicar la segunda y la tercera característica? Por favor, otra vez no le entendí eso. Primer característica. Decíamos de que las curvas de indiferencia, a diferencia de otros tipos, porque en los apuntes hemos mostrado que hay curvas de indiferencia paralelas. Hay curvas de indiferencia perpendiculares. Esto representa U, esto representa U, U1, U2, U1. Por ejemplo, estos son bienes perfectamente sustitutos. Estos son bienes perfectamente complementarios. Cuando hablo de bienes perfectamente sustitutos, estoy refiriendo, por ejemplo, una lapicera azul con una lapicera roja. Cuando hablo de bienes perfectamente complementarios, el zapato izquierdo, el zapato derecho, ¿no? La manga izquierda, la manga derecha. Estos son casos especiales. Lo más que utilizamos son análisis de curvas convexas que tienen la mayoría de los bienes normales. Bien, entonces todos los bienes normales tienen convexidad en su curva de indiferencia. ¿Por qué? Primero, porque a medida que este consumidor se quiera mover de A a B y de B a C, su relación de intercambio cada vez es menor. Fíjense lo que tiene que renunciar a esta cantidad de Y para aumentar esta cantidad de X. Acá tiene que renunciar a esta cantidad de Y. Aquí se va a armar otro triangulito rectángulo, fíjense acá. Este es el cambio de X y este es el cambio de Y. Entonces, como se mueve de arriba hacia abajo, cada vez tiene menos Y. Y por eso esto se va haciendo convexo. Segundo, tienen pendiente negativa. Esto, debido a la forma de inclinación, se acuerdan de las curvas de demanda, ¿no? Parecía una curva de demanda. Tienen pendiente negativa, ¿no? Porque a medida que yo me muevo de arriba hacia abajo, cada vez tengo menos el bien Y. Va decreciendo el bien Y. Va decreciendo, por eso tiene pendiente negativa. Tercero, nunca se van a intersectar de esta forma. Es decir, cuando yo tengo dos curvas de indiferencia, no pueden intersectarse una con otra, deben ser separadas. Es decir, voy a borrar un ratito la pizarra para que se me explique mejor. Cuando hablo de, por ejemplo, quiero comprar una computadora y una impresora. Entonces voy a ir al mercado y voy a encontrar un escenario de la siguiente forma. Voy a encontrar N curvas de indiferencia en el mercado del Chiriguano, que me muestran diferentes combinaciones de computadora y de impresora, que cada uno de ellos me pueden representar diferentes niveles de utilidad, U1, U2, U3. Por ejemplo, puede ser una chinita, una computadora chinita o una chanchito con una impresora Michi. Puede haber otra con mejor computadora, con otra impresora también de mejor calidad, o una computadora premium,
la mejor computadora con la mejor impresora. Eso representa este nivel más alejado del origen. A esto se le llama mapa. Mapa de curvas de indiferencia. Como ven aquí, ninguna se intersecta. Por esa razón, la tercera característica es que no se van a intersectar nunca. ¿Por qué? Porque cada uno de estos representa un nivel de utilidad. Por ejemplo, podría darle aquí un valor de 10, este podría ser igual a 20 y este podría ser igual a 30. Si yo tengo este punto en común, va a representar un nivel de utilidad a la vez de 20 y de 30. No hay una independencia y deben ser independientes, como estoy mostrando acá. Deben ser independientes, por eso no pueden intersectarse. Y finalmente representan n combinaciones de x y y. Yo solamente he identificado aquí 4, pero cada punto representa una combinación. Cada punto es una combinación de precio y cantidad. Esas son las 4 características que tienen las curvas de indiferencia, aparte de que se puede determinar su pendiente de esta forma. Bien, en el mapa de curvas de indiferencia que representan una posición real, y es evidente, pues, ¿no? Cuando yo voy al mercado, el único supuesto es de que yo tengo que comprar dos bienes, una impresora y una computadora. Cuando usted quiere comprar como estudiante de sistemas una computadora, ¿cuál elige? ¿La mejor, la peor o la más o menos? ¿Cuál La será la mejor, tendencia? siempre la mejor. La mejor computadora es siempre también la mejor impresora. Nunca elegimos la más o menos, la peor. Aunque tengamos restricciones de plata, siempre aspiramos a comprar la mejor. Y eso explica esto, chicos. O sea, no es tirado de los pelos, no es invento de nadie, sino es una deducción lógica de cómo se comporta el comprador, el demandante en un mercado, en ese escenario hipotético que les estoy hablando. Siempre va a aspirar a comprar la mejor computadora. Es decir, si yo tengo acá una combinación de computadora e impresora A, acá tengo una combinación B, acá tengo una combinación C, y acá tengo una combinación D. Fíjense, acá hay 4 combinaciones, 2 combinaciones que están sobre la misma curva, que es AB, BC. BC, A es independiente, D es independiente. ¿Qué significa B y C? Que en esta curva de indiferencia, yo igual estoy desatisfecho comprando esta cantidad de Y y esta cantidad de X, esta cantidad de Y y esta cantidad de X. Por eso son curvas de indiferencia. Y hemos dicho de que a la hora de demandar un bien en este enfoque, el consumidor más o menos tiene 3 supuestos que implícitamente los utiliza de manera inconsciente. Ustedes también lo practican. Al comprar un bien cualquiera, por ejemplo, hemos hablado del principio de completitud. ¿Se acuerdan, no? Principios. Principios. El primer principio era la completitud. ¿Qué significaba esto de completitud? Si yo tengo dos bienes, A y B, donde A puede ser indiferente a, no en este caso BC, BC, B y C, para hacer alusión a B y C. Completitud. La completitud significa cuando yo tengo dos bienes iguales, como por ejemplo B y C, A, en este caso B va a ser indiferente a C y a su vez C es indiferente a B. Ejemplo, usted quiere comprar en el mercado una computadora y una impresora y tiene una combinación B o puede comprar una combinación C. Las dos son iguales.
¿Por qué? Porque le representa un mismo nivel de utilidad. Por lo tanto, eso significa que B es indiferente a C, como C es indiferente a C. A eso le llamamos completitud. Las relaciones son completas, sí y solo sí, cuando los dos bienes son idénticos. Me es indiferente cualquiera. Me es indiferente a comprar B o indiferente C. Luego hemos visto el principio de transitividad. Transitividad. ¿Qué es transitividad? Si yo tengo tres bienes, A, B, D. A, B y D. Acá tengo tres bienes, A, B y D. Sí, si D es mejor que B y B es mejor que A. Fíjense lo que estoy diciendo. Dice A, si D es mejor que B y B es mejor que A, entonces B va a ser siempre mejor que A. Es el principio de transitividad. Usted, cuando va al mercado a comprar una computadora y una impresora, tiene tres marcas diferentes, A, B y D. De esas marcas, la mejor es D, la regular es B y la peor es A. ¿Cuál va a comprar? ¿Va a comprar la regular? ¿Va a comprar la peor? Nunca, va a comprar siempre la mejor. Y eso lo hace usted instintivamente. No lo va a hacer porque está aprendiendo recién aquí en economía que siempre uno aplica la transitividad cuando quiere demandar hasta un chicle. Con mayor razón, cuando usted demanda una computadora que cuesta más que un chicle, un vehículo que cuesta más que una computadora, una casa que cuesta más que una computadora, etc. Aplica siempre este principio de transitividad. Hasta para tener su corteja, ¿no? Usted no elige para la peor corteja, elige siempre a la mejor, no a la más o menos, o elige en el caso de las chicas también. Eligen al mejor cortejo, al más o menos o al peor. Con mayor razón cuando hablamos en cosas materiales, el consumidor siempre tiende a elegir el mejor bien, el mejor servicio. Y eso se llama transitividad. Y finalmente, también hemos estudiado el principio de cuanto más mejor. Cuanto más mejor. ¿Qué significa cuanto más mejor? Para una persona, para una empresa, toda la vida va a ser, si yo le doy a elegir, ¿qué combinación prefiere de aquí? Siempre va a decir, prefiero D, porque D representa más del bien Y más del bien X. En una empresa ocurre lo mismo. Si usted a la empresa le dice cuántas máquinas o cuántas computadoras quisiera tener, la empresa va a decir, pues, lo más que pueda. Y si yo le pregunto a usted cuántas computadoras quisiera tener, no, obviamente, como en un tono conservador, no me es suficiente con una, no, pero el deseo normal del ser humano es tener siempre más de uno. ¿Por qué las personas tienen, después de tener un primer vehículo, quieren un segundo? ¿Por qué después de tener una casa quieren la segunda? Y así sucesivamente. Ese es el principio. Para el ser humano, para la persona, para una empresa, cuanto más tenga, mejor. Cuanto más, mejor. El ser humano, por naturaleza, es así. Es una persona que nunca está satisfecha con lo que tiene, y eso lo hemos estudiado en la primera parte como individuo insaciable. Bien, esto se supone que ya lo habíamos visto, pensé que me habían entendido, porque no estamos haciendo ejercicio, solamente estamos analizando la parte teórica y gráfica, pero parece que no me entendieron, lamentablemente. Bien, esta es la primera herramienta. Voy a cortar aquí y vamos a ver la segunda herramienta que se utiliza en este análisis de la demanda del consumidor, que se llama recta de presupuesto.
o de restricción presupuestaria. Y esto estábamos viendo en la clase anterior, lo que voy a empezar ahora a escribir. La otra herramienta se llama recta de presupuesto. Bien. En el anterior enfoque que ya terminamos, también habían dos herramientas, si ustedes se acuerdan, la utilidad total y la utilidad marginal. En el enfoque cardinal, que ya hemos estudiado, que se supone que lo saben, por lo visto, ¿no? Al igual que en el primer examen vamos a estar mal. Enfoque cardinal. ¿Qué utiliza el enfoque cardinal para analizar la demanda del consumidor? Utiliza la función de utilidad total. La utilidad total es una función que depende de diferentes cantidades demandadas de un bien. Y utilizamos, la otra herramienta era la utilidad marginal, que es la derivada de la utilidad total respecto a X. Fíjense, lo único que estoy haciendo es utilizar otras herramientas. Pueden ingresar. Pueden ingresar. No quieren entrar. Se corren. Bien. Entonces le decía de que esto ya habíamos analizado en la clase anterior, el enfoque ordinal, el enfoque cardinal. Al igual que en el anterior enfoque, fíjense, hay dos herramientas, la utilidad total y la utilidad marginal, que es la derivada de la función de utilidad total. Acá también hay dos en este enfoque. El que acabo de explicar, la curva de diferencia, y la otra, la recta presupuesto. Si ustedes ven acá, conceptualmente la recta presupuesto me determina conceptualmente la cantidad de un bien X y bien Y que el consumidor puede comprar, dado su ingreso, este es su ingreso. Y el precio de los bienes, el precio del bien X por su cantidad, más el precio del bien Y por su cantidad. En consecuencia, la recta presupuesto es una función, al igual que la curva de indiferencia, pero es una función diferente, si ustedes se fijan. Me está mostrando el ingreso que tiene el consumidor para comprar dos bienes. ¿Cuáles son esos bienes que quiere comprar? Este bien X y este bien Y. Y para ello conoce el ingreso y conoce los precios de los bienes. Es decir, la recta de presupuesto me muestra, o más bien se representa con una curva de este tipo y me está mostrando la cantidad del bien X y bien Y que el consumidor puede comprar dado su ingreso y el precio de los dos bienes. La ecuación de esta recta es esta. ¿Y para qué sirve este análisis? Me sirve para combinar con la curva de indiferencia. Esta es la capacidad adquisitiva que tiene el consumidor, este gráfico. Y puede comprar lo que yo estoy mostrando acá, diferentes combinaciones. Entonces, lo que voy a juntar es las dos curvas, esta y esta, para determinar cómo debe demandar un consumidor que le permita lograr el equilibrio y maximizar su utilidad. Ese es el objetivo de utilizar esta herramienta. Pero agotemos todavía esta. La curva de indiferencia o la recta de presupuesto, les decía, se define como aquella que me muestra la cantidad del bien X. ¿Cómo determino esta cantidad que va a comprar? Dividiendo el ingreso entre el precio del bien X. ¿Y cómo determino este punto? Dividiendo el ingreso entre el precio de Y. Es decir, me está mostrando la cantidad del bien X y el bien Y que va a comprar el consumidor dado su ingreso y el precio de los dos bienes. De tal manera que es un área que me está delimitando, donde obviamente las decisiones que tome el consumidor para comprar siempre van a estar ubicadas en el punto sobre la línea de la recta de presupuesto. También podría ser en D o podría no ser en E. Pero las decisiones que
que lo haga sobre la recta de presupuesto me muestra que el ingreso es igual al gasto. Las decisiones que tome aquí me dice que el ingreso es menor al gasto, que no le alcanza. O sea, esto es no alcanzable. No alcanzable. Esta combinación de Y y de X no es alcanzable. Esto es alcanzable. Alcanzable. Pero es no eficiente. Es alcanzable, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque acá el ingreso es mayor al gasto, es decir, no está gastando todo. Y en este modelo gráfico tiene que gastar todo. El ingreso debe ser igual al gasto, esto es importante. Ok, debe portarse de esa manera, por eso se va a ubicar siempre sobre la recta de presupuesto, nunca debajo, aunque sea alcanzable esto, pero no es eficiente. Además, si quisiera ubicarse fuera de la línea de restricción presupuestaria, el ingreso sería menor al gasto, no alcanzable. Este ingreso no le alcanzaría para poder cubrir este gasto de bienes Y y X. Y finalmente, lo que me interesa de este análisis es su pendiente. La pendiente M de esta recta va a ser por definición el precio de X dividido entre el precio de Y. Su pendiente, que es importante, va a ser al cociente de la relación de precio de X dividido entre el precio de Y. ¿Y cómo se demuestra esto? Se supone que esta recta es de la forma, en su forma general, de aquí yo puedo despejar, quiero despejar Y. De acá quiero despejar Y. Para determinar la fórmula de la recta Y igual a menos BX. Entonces voy a tener, ¿qué voy a tener ahí? Si despejo de acá, voy a tener el ingreso menos el precio de X por X. Y como está multiplicando a Y, T y Y, acá dividió todo entre el precio de Y. Entonces acá tienen la pendiente. Por eso directamente lo copié. Esta es la pendiente. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, ¿por qué el negativo en la pendiente, en la forma de la pendiente? ¿Por qué es negativa? Buena pregunta. La pendiente está recta. Acuérdense que esta es una recta parecía la demanda. ¿Sí? Esto parecía una demanda. Y en este caso ocurre algo parecido a lo que les explicaba cuando yo quiero encontrar la pendiente de esta recta, lo voy a encontrar a través de este triángulo rectángulo entre A y B. Aquí está el cambio de Y y aquí está el cambio de X. De esa forma se determina la pendiente. En este caso, como no es una recta convexa, sino más bien es una línea recta, y por definición, en este caso, a medida que yo me muevo de A a B, en B, por ejemplo, usted tiene menos Y. Quien disminuye aquí es la variable Y, si hablo de pendiente. ¿Por qué es negativa? Porque si usted se mueve de A, B, de B, de A, B, de B hacia C, esto va a ir disminuyendo. Este disminuye. Se hace cada vez más pequeño y es decreciente. Esto decrece. Por eso lleva signo negativo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
sigamos. A ver, cambio de la recta presupuesto. Cambios de la recta. Cambios de la recta de presupuesto. ¿Cuáles son esos cambios? Rotación y desplazamiento. Rotación y desplazamiento. Bien, los cambios en la recta presupuesto. Ya saben que la recta presupuesto tiene esta función. X por X más precio de Y por Y. Si construimos esta recta presupuesto, hipotéticamente va a ser una curva de este tipo. Ingreso, este punto de Y va a ser entre el precio de y este punto me determina el ingreso entre el precio de Y. Muy bien. Uniendo estos puntos determinamos la recta de presupuesto. Esa es la fórmula común, ¿no? Ya saben, el concepto de recta de presupuesto es aquella que me determina las cantidades del bien X y de Y que va a comprar el consumidor dado su ingreso y el precio de los dos bienes. Pero me dice que hable de la rotación y desplazamiento. En la vida real, los precios no son estáticos. Los precios de los bienes son dinámicos, cambian a través del tiempo. De tal manera de que esto puede también sufrir modificaciones a través del tiempo. Nunca se va a quedar así estático. El mercado es un mecanismo complejo en el que habitualmente existen cambios permanentes en los precios e inclusive en el ingreso del consumidor se pueden observar cambios. En este caso vamos a suponer de que el precio cambie, el ingreso se mantenga constante, el precio disminuya del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad de Y. Aquí yo estoy manteniendo el ingreso constante, este sombrerito significa constante y además el precio del bien Y. Y está disminuyendo solamente uno de los precios del bien X. Lo voy a partir de este mismo modelo. Acá tengo Y, X. Ahí tengo el inicial que me está midiendo el ingreso entre el precio de X. Y acá me está midiendo el ingreso entre el precio de Y. Ahora, tengo un nuevo escenario. Este es el mismo. El nuevo escenario dice que el ingreso se mantiene constante y el precio del bien X disminuye. Si disminuye, chicos, se supone que el consumidor va a demandar una mayor cantidad del bien X. Si antes demandaba esa cantidad, ahora va a demandar esta. El ingreso que se mantiene constante dividido entre el nuevo precio, que es una disminución. Es decir, la recta ha oscilado o ha rotado, esto se llama rotación, ha rotado hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si esto aumenta? Va a rotar hacia la izquierda. Aquí ha rotado hacia la derecha y esto rotaría hacia la izquierda.
Ahora, ¿solamente puede cambiar el bien X? No, cualquiera de estos bienes, pero así en forma independiente. Primero un cambio en uno de ellos, en uno de los precios. No los dos precios, porque ese es otro fenómeno. Cualquiera de estos precios puede cambiar, manteniéndose constante siempre el ingreso. Eso provoca este tipo de rotación. O también se llaman oscilaciones, donde obviamente la pendiente es diferente. M1 era igual a menos PX sobre PY. M2, que es ahora el azul, va a ser igual al nuevo precio disminuido de X dividido entre el precio de Y. Es decir, la relación de los precios relativos cambia, lo que implica que la pendiente de la curva de la recta de presupuesto es diferente, no es la misma pendiente. Y esto es importante porque cuando veamos más adelante los cambios, tienen que ver mucho estos fenómenos. Que afectan la capacidad adquisitiva del ingreso. Cuando ocurre esto, el ingreso compra más, este mismo ingreso compra más bienes. Acá está comprando más del bien X, el mismo ingreso. Pero también se puede dar otro fenómeno, que es el de los desplazamientos, que estaría explicado, por ejemplo, por la siguiente situación. Nuevamente representamos la posición inicial con ingreso entre el precio de Y y acá ingreso entre el precio de X. ¿Cuál va a ser el escenario? Exista un aumento del ingreso. Los dos precios se mantienen constantes. Los dos precios se mantienen constantes. Solamente aumentó el ingreso. Esa situación me va a dar lugar a que yo me desplace o mi recta de presupuesto se desplace en forma paralela hacia arriba. Viceversa. ¿Y qué pasa si disminuye? Esto también tiene que mantenerse, es el supuesto para que exista un desplazamiento paralelo de la recta de presupuesto. Los precios de los dos bienes tienen que mantenerse constantes, solamente va a cambiar el ingreso. Eso implica que esto también se puede desplazar hacia abajo. Es decir, en forma paralela, de esta forma. Claro que aquí hay más posibilidades de cambio, solamente estoy utilizando uno. Aquí, a partir de esto se puede inferir. El otro cambio sería que cuando el precio del bien Y aumente, si aumenta el precio del bien X, yo voy a comprar menos cantidad de X, esto se va a mover en este sentido. Se puede dar de que también esto se mueva en este sentido. Cuando, si aumenta el precio de Y, perdón, si aumenta el precio de Y, se mueve en este sentido. Si disminuye el precio de Y, se va a mover en este sentido, va a comprar más Y, siempre y cuando X se mantenga constante. Esos son los otros escenarios que se pueden dar. ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Qué es lo que me interesa? Aquí M1 no se ve afectado para nada. M2 sigue siendo PX sobre el precio de Y. Fíjense, la pendiente 1 y la pendiente 2 son iguales. Pero esto implica que también el consumidor tiene mayor capacidad adquisitiva, por eso compra más de X y más de Y. Cuando baja, tiene menos capacidad adquisitiva porque compra menos de X y menos de Y. Aquí, con este fenómeno, también está aumentando su ingreso real, aunque no ha cambiado, pero está comprando más por este bajón del precio solamente. Entonces, son dos situaciones diferentes, pero que a la postre, en el primer caso, aquí aumenta el ingreso, la capacidad adquisitiva, producto de la disminución del precio, aquí aumenta su capacidad adquisitiva, producto del incremento en el ingreso del consumidor.
¿Alguna pregunta? Entonces, estos son los dos cambios. Desplazamiento, que es este, y la rotación, que es este de acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, entonces, ¿la fórmula de la pendiente para la rotación y el desplazamiento se mantendría? ¿Sería Sí, igual, entonces? claro. ¿Cuáles serían las otras posibilidades? A ver, voy a hacer un listadito acá para que se mueva de esta manera. Por ejemplo, que el ingreso se mantenga constante, el precio de X también se mantenga constante y baje el precio de Y. Baje el precio de Y. El otro escenario, en este caso, sería el ingreso se mantiene constante, el precio de Y aquí bajó, ahora suba. Y se mantenga constante el precio de Y. Y finalmente, el tercer, o sea, hay cuatro posibilidades de estos movimientos, ¿no? El cuarto sería de que el precio de X se mantenga constante, aquí bajó, más un aumento del precio del billete. Esas son todas las posibilidades que puede hacer. En este caso, si el precio de Y disminuye, esto se va a mover así. Si disminuye, voy a comprar más, esto se va a abrir así, va a rotar en este sentido. En este caso, el precio de X aumenta. Si aumenta, esto va a rotar así, porque se mantiene constante el precio del bien Y. Y finalmente, en este último caso, aumenta un aumento del precio del bien Y. Esto va a rotar así. ¿Por qué en este sentido? Porque el precio del bien Y se mantiene con X, se mantiene constante. Por eso esto va, y hay aumento del precio de Y, esto va a rotar así. En todos los casos, aquí en la pendiente van a ser diferentes, no es como este caso que son iguales. Y esto de la pendiente es importante para más adelante. Estas relaciones que estamos mostrando acá son importantes para hacer ejercicio más adelante. Bien. Ahora vamos a ver el equilibrio del consumidor utilizando estas dos herramientas, la curva de indiferencia y la recta presupuesto. Equilibrio del consumidor. Este concepto de equilibrio ya viene del anterior enfoque. ¿Se acuerdan en el anterior enfoque? El equilibrio del consumidor con un bien. Un bien. Lograba cuando la utilidad marginal de X era igual al precio de X. De dos bienes. De dos bienes. En un modelo de dos bienes determinamos el equilibrio haciendo de que A, la utilidad marginal de X sobre el precio de X sea igual a la utilidad marginal del bien Y sobre el precio del bien Y. Y que además de B, que gaste su ingreso monetario de tal forma que el ingreso sea igual al precio de X por X más el precio de Y por Y.
Tenía que cumplir esas dos condiciones. En este caso, el equilibrio del consumidor me muestra las cantidades óptimas que debe demandar un individuo, una persona, una empresa que está comprando hardware o software, no dado su presupuesto o su ingreso y dado el precio de los bienes que quiere comprar. Es decir, el equilibrio del consumidor, desde el punto de vista conceptual, es un mecanismo a través del cual el consumidor logra demandar las cantidades de un bien X y de un bien Y que maximizan su utilidad o satisfacción. No hay mejor combinación que la de equilibrio donde el consumidor puede demandar dos cantidades de dos bienes, del bien X y del bien Y, que le son, que dado su presupuesto, maximizan su utilidad o satisfacción. Geométricamente, un consumidor está en equilibrio cuando va al mercado en el que encuentra varias curvas o combinaciones de bienes que quiere comprar, como manejamos el supuesto de hace rato de impresora y computadora. Va al mercado y ahí tiene diferentes combinaciones que muestran diferentes niveles de utilidad. Ya saben que en un mapa de curvas de indiferencia, la que está más alejada representa un mayor nivel de utilidad. Por ejemplo, de estas cuatro, U4 muestra un mayor nivel porque está más alejado del origen. Entonces, el consumidor con el presupuesto que tiene, esto representa U igual a un FXY. Y luego la otra herramienta esta es la recta de presupuesto, la curva de indiferencia, y esta es la recta de presupuesto. Con esta recta trata de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. Vamos a suponer que logra con este presupuesto llegar acá. Este punto de tangencia me está determinando las cantidades óptimas que va a demandar el consumidor de X y de Y. A eso se le llama equilibrio del consumidor. Cuando, dado su ingreso, va al mercado y tantea y logra alcanzar una combinación de computadora y impresora, y ese punto donde logra concretar la impresora y la computadora se le llama punto de equilibrio, y que representan la combinación óptima que le permiten maximizar su utilidad. No hay otra combinación, sino que sea en el punto de tangencia. ¿Por qué? Porque en este punto de tangencia, su tasa marginal de sustitución es igual a M. Acuérdense que una de las combinaciones de la tasa marginal de sustitución es utilidad marginal de X menos utilidad marginal de Y igual a menos precio de X sobre precio de Y. En el punto de equilibrio, las pendientes de esta curva de indiferencia y de esta recta de presupuesto son iguales. Esta es la pendiente de esta recta y esta es la pendiente de esta curva. Entonces, esto me permite determinar una fórmula, que es el principio equimarginal. Si yo puedo básicamente determinar utilidad marginal de Y. X, utilidad marginal de Y. Puedo intercambiar y hacer de que, por ejemplo, la utilidad marginal de X, utilidad marginal de X dividido entre este precio, que está acá en el numerador, lo voy a bajar al denominador, va a ser igual, esto que está en el denominador puede pasar aquí al numerador, utilidad marginal de Y dividido entre el precio de Y. A esto se le llama el principio equimarginal, y que me dice que en equilibrio el consumidor iguala sus pendientes, y utilizo como fórmula esto para resolver. A esto le voy a llamar principio equimarginal. Equimarginal.
Reitero, este punto de equilibrio está representado por la igualdad de las pendientes de la curva de indiferencia y la recta de presupuesto, y que a partir de esto puedo inferir una fórmula para resolver ejercicios más adelante, que es lo que ya habíamos visto acá. Fíjense, igualingo, que la utilidad marginal, como acá son solamente dos bienes, la utilidad marginal del bien X por unidad monetaria gastada en este bien debe ser igual a la utilidad marginal del otro bien por unidad monetaria gastada en ese bien. Repito, esto va a servir de mucho para encontrar estas cantidades cuando hagamos ejercicio. Y en realidad esto ocurre en la realidad, pues, ¿no? Cuando usted quiere comprar algún bien o algún servicio, trata de que con este presupuesto le tire y trate de alcanzar la mejor combinación. Obviamente aquí es una restricción de esta recta. Por eso se llama recta de presupuesto o restricción presupuestaria. Porque cuando no es demasiado grande, no me permite llegar. Si yo quisiera llegar aquí, la mejor combinación está acá, pero no puedo llegar. Entonces, el equilibrio me está mostrando de que se da en la recta de presupuesto, esta recta trata de alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. Y obviamente, si llega a U2 es mejor que U1. Pero ahí puedo determinar el equilibrio del consumidor, que significa encontrar las cantidades óptimas de X y del bien Y que debe demandar un consumidor para maximizar su utilidad o para estar tomando decisiones de manera eficiente. No hay otra combinación que haga posible este punto de tangencia, ¿no? Porque podríamos también decir que esto se podría dar en esta situación. Bueno, voy a hacer con otro color para que distinga. Acá también se podría dar un equilibrio, pero fíjense, este cambio de esta recta ya significa que, por ejemplo, aquí ha habido cambios en los precios para que esto se mueva de esa manera. No es lo mismo que la primera, es otro escenario que también puede determinar un equilibrio. Pero ojo, esta pendiente no es la misma que esta. Y para eso es importante lo que vimos hace rato, el análisis de las pendientes. ¿Alguna pregunta? No hay. Ahora sí, ya sabemos que es equilibrio. Ahora vamos a ver los cambios en el ingreso del consumidor cambios en el ingreso del consumidor vamos a ver los cambios en el ingreso del consumidor, lo que hace rato hemos visto, ¿no? Que pueden ser los cambios de rotación y o desplazamiento. Bien. Específicamente vamos a ver la curva ingreso-consumo, curva ingreso-consumo, y vamos a ver la curva de Engel. Engel, ¿con qué? La curva de Engel. Bien, conceptualmente, y esto lo van a encontrar en los apuntes, la curva, chicos, el cambio en el ingreso del consumidor están dados básicamente por los aumentos o disminuciones del ingreso, manteniéndose constante el precio de los bienes. Es decir, el supuesto de la fórmula para que se dé esto es el siguiente. El ingreso puede aumentar
o puede disminuir, siempre y cuando el precio de X se mantenga constante, así como el precio del bien Y. Para que yo analice los cambios en el ingreso del consumidor, se parte del supuesto de que el ingreso puede aumentar o puede disminuir, pero se mantienen constantes los precios de los dos bienes. A partir de aquí yo puedo deducir la curva ingreso-consumo y la curva de. Por ejemplo, la curva ingreso-consumo me determina básicamente el nivel de demanda total del bien X y del bien Y. Y se define como la recta que se obtiene a partir de la ubicación de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor aumenta o disminuye. Repito, la curva ingreso-consumo es el lugar geométrico de la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor aumenta o disminuye y manteniéndose constante el precio de los dos bienes. Repito, la curva ingreso-consumo es el lugar geométrico de unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor aumenta o disminuye y se mantienen constantes los precios de los dos bienes. Y la curva de Engel no es más que la curva de demanda de un bien. Cuando cambia el ingreso, es la curva de demanda de un bien cuando cambia el ingreso del consumidor. Geométricamente, ¿cómo podríamos representar esta situación? Tenemos que partir de un escenario donde podamos mostrar diferentes situaciones en un mapa de curvas de diferencia donde ya saben que cada uno de estos representa un nivel de utilidad diferente en un plano cartesiano XY. Y obviamente para hacer el análisis tenemos que partir de un equilibrio. Vamos a partir de que el consumidor está en equilibrio en este punto. Determinando estos niveles de demanda de X y de Y en el punto E1. Muy bien, es el punto de equilibrio. Ahora vamos a suponer que el ingreso aumente. Dice, cambios en el ingreso del consumidor. Vamos a suponer solamente que el ingreso, en este caso, aumenta. Se mantienen constantes los precios. ¿Cómo se va a desplazar esta curva de la recta de presupuesto? Si se mantienen constantes, en este caso, los precios de los bienes. Déjeme cambiar de marcador un minutito. Bien. Si cambia el ingreso del consumidor, obviamente esto se va a desplazar, como ya hemos visto, en forma paralela. De esta manera. Hay un desplazamiento en forma paralela porque hay un aumento en el ingreso. Es este incremento en el ingreso. Determinando un nuevo escenario de equilibrio E2 con estas coordenadas. X2 hay un aumento en la cantidad de X, así como hay un aumento en la cantidad de Y. Hay un nuevo equilibrio porque aumentó el ingreso en forma paralela, hay un desplazamiento en forma paralela, lo que provoca un nuevo equilibrio. Si ustedes se fijan acá, aquí hay dos puntos de equilibrio. Esta unión de los diferentes puntos de equilibrio a través de esta recta se llama, esta es la que se llama curva ingreso-consumo. Curva ingreso
consumo. Y como ya habíamos comentado, la curva ingreso-consumo es la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor aumenta y se mantiene constante el precio de los bienes. Esta es la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso del consumidor cambia, en este caso aumenta y se mantiene constante los precios de los bienes. A partir de aquí yo puedo inferir o puedo deducir la determinación de la curva de Engel para los dos bienes que estamos analizando, para el bien X y para el bien Y. Esto lo vamos a representar con el ingreso del consumidor, porque es el que cambia el ingreso. Vamos a determinar que el ingreso 1 determina la cantidad de X1, que es F. Como aumenta el ingreso a I2, voy a determinar una nueva cantidad de equilibrio, que es X2. Aquí hay un aumento del ingreso. Aquí también eso implica un aumento de la cantidad de X1, X2. Uniendo estos puntos, obviamente voy a obtener la curva de Engel. De la misma manera, para analizar el bien Y, hago el mismo ejercicio. Ingreso 1, ingreso 2, aumento el ingreso. Y simplemente que aquí voy a hablar de Y1 y de Y2. Esto también se llama curva de Engel, solamente que es para el bien Y. Estas son las curvas de demanda. La curva de Engel no es más que la curva de demanda. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y por qué es como la oferta? Si hicieran esa pregunta sería excelente, pero como sé que no lo van a hacer, no, si ustedes se acuerdan, la curva de demanda de un bien tiene esta forma. X, precio de X. Tiene una pendiente negativa. ¿Y por qué tienen una curva ascendente y no decreciente? Ah, porque aquí hay una relación inversa. Aquí hay una relación inversa. Cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada aumenta y viceversa. En cambio, acá hay una relación directa. Acuérdense que la demanda de un bien es una función que depende del precio, depende del ingreso, depende de los gustos del consumidor, depende del precio de bienes sustitutos, etc. Solamente hay una relación inversa con el precio. De ahí viene la ley de la demanda. En cambio, con el ingreso hay una relación directa, por eso va a ser una curva ascendente. Esta es la demanda de X y esta es la demanda de Y. Y finalmente, a partir de acá también puedo encontrar la elasticidad. A partir de estos análisis puedo encontrar la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso me muestra el cambio en la cantidad dividido entre el cambio en el ingreso multiplicado por el ingreso 1 más el ingreso 2 dividido entre la cantidad 1 más la cantidad 2. Puedo encontrar la elasticidad de ingreso y determinar qué tipo de bien es este respecto al ingreso, que puede ser bien de lujo, de acuerdo al nivel de ingreso, puede ser bienes inferiores o pueden ser bienes normales. ¿Y cuáles son esos escenarios? Por ejemplo, si la elasticidad del ingreso es mayor a 1, entonces tenemos bienes lujo. Si la elasticidad de ingreso es menor o igual a 1, tenemos bienes
normales. Y si la elasticidad de ingreso EI es igual a 1, perdón, menor a 1, bien normal. Hasta igual podríamos dar. Si la elasticidad de ingreso es menor a 0, entonces yo tengo bienes inferiores. Bienes inferiores. Yo voy a tener estos tres escenarios. Si la elasticidad de ingreso es mayor a 1, bien de lujo. En el campo de informático, yo puedo tener aplicaciones de lujo. En un banco, por ejemplo, el Banco Estrella siempre tiene sistemas de ERP diferentes a la de un banco más o menos. En el campo de insumos, puedo tener insumos de marca, que pueden ser considerados de lujo. Puedo tener computadoras personalizadas, que pueden ser bienes de lujo. Bueno, a nivel de otras cosas, claro, los bienes de lujo, hay casas de lujo, hay vehículos de lujo, hay ropa de lujo, etcétera, ¿no? Celulares de lujo. Puedo tener bienes cuya elasticidad de ingreso sea menor o igual a 1, los bienes normales. Ropa, alimentos, en este caso los alimentos son generalmente menores a 1 y los bienes de vestimenta pueden ser iguales a 1. Y tengo bienes inferiores o de elasticidad menor a 0, los bienes usados, computadoras usadas, casas usadas, vehículos usados, todo lo que es de segunda mano son bienes inferiores o marcas de equipos no posicionadas en el mercado, productos chinos, por ejemplo, de baja calidad, en fin. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Activen su camarita para hacer control de asistencia. Ingeniero, una pregunta con respecto a la del examen. Quería preguntarle cuándo estarían las notas. 2 semanas hemos dicho, ¿no? La primera clase que hicimos, el examen se les va a dar en 2 semanas, 15 días. Ok. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase el día miércoles. Este año vamos a ir al receso con el segundo parcial. Voy a acelerar el avance. La próxima clase a ver si ya podemos hacer ejercicio. Inmediatamente entramos la subsiguiente semana a la unidad 4, la 5. Terminamos la 5, damos segundo parcial y nos vamos para volver en enero para terminar la teoría de costos, que es la última unidad, y dar el examen final. Así que vayan poniéndose a leer desde ahora el material. Es importante el manejo conceptual para resolver los ejercicios. Ustedes han visto ya en el primer parcial, así que hay que también saber la teoría. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Pero, Hasta luego.